Vamos a dar comienzo a la segunda de las ponencias, titulada Educación Social Forense, Justicia Juvenil y Violencia Filioparental. Tenemos con nosotros, desde Palma de Mallorca, a doña Eva Albarrán Valdevieso. Ella es educadora social forense con destino en el equipo técnico de valoración de menores infractores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Mallorca, adscrito a la Fiscalía y Juzgados de Menores de Illes Balears. Ha desarrollado esta labor de realización de informes de valoración forense y asesoramiento desde enero del año 2001. Es experta universitaria en criminología, con formación y experiencia en relaciones públicas, recursos humanos, protocolo institucional y en el ámbito empresarial. También en la gestión y trabajo en equipo, mediación, drogodependencias, inmigración, violencia de género, atención a la infancia y a la adolescencia y violencia filoparental. Además, es docente en formaciones impartidas a profesionales de justicia juvenil, educación, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad y otros profesionales del ámbito sanitario y jurídico, participando como ponente en congresos y jornadas, siendo autora de artículos relacionados con justicia juvenil y violencia filioparental. Y desde el pasado mes de noviembre es la nueva presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, SEVIFIP. Eva, te damos la bienvenida desde el Ayuntamiento de Nules, desde el pueblo de Nules y desde la Policía Local. Bienvenida, adelante. Creo que tengo que encender esto, sí. Todavía me abruman estas presentaciones. Perdonar porque tampoco tengo una extensa experiencia y después de Roberto, pues entenderéis que le tengo un respeto a hablar delante de este auditorio. Bueno, buenos días a todos, bon dia a tots y a totes. Vengo de, como ha dicho Joseba, de Mallorca. Es cierto que el ámbito con el que yo tengo contacto con la violencia filioparental es bastante diferente a lo que es la intervención. Un poco ha hablado la ponencia anterior, pero sí que bueno, por el perfil de personas que me comentó Joseba que había aquí, sé que bueno, hay gente de fuerzas y cuerpos de seguridad, sé que hay gente de educación social, hay gente, creo que están mis compañeros, me comentó de Castellón. Entonces, bueno, quería comentaros un poco lo que es desde el punto de vista de la educación social forense, de la justicia juvenil, pues cómo llegamos a pensar que hay que darle una importancia y sobre todo por las características diferenciadas que tiene la violencia filioparental dentro del ámbito penal de menores, en este caso. ¿Vale? Entonces, sí que, bueno, lo primero es un poco encajar, porque sé que hay gente con perfil de educación social también, pues un poco la historia que ha tenido la educación social dentro del ámbito penal, de justicia juvenil, y luego cómo se convierte en esa dimensión forense que es la que tenemos ahora. Sí que es cierto que ha sido una cosa como ha ido muy despacio y con mucha dificultad, ya que el tema de la educación social dentro del ámbito penal de la justicia de menores, de los juzgados de menores y las fiscalías, viene primero, como sabréis seguro, dentro de la Ley 5/2000 aparece ya la figura del educador como tal. Anteriormente aparecía, pero de una manera más diluida, si cabe. Era un tema de protección y reforma junto y era un poco más complicado, pero bueno, a partir de la publicación en 2001 y de la entrada en vigor de la Ley 5/2000 aparece nuestra profesión enmarcada dentro de esa ley orgánica. Es cierto que en un primer momento dependemos de los juzgados de menores y, bueno, y de las gerencias territoriales funcionalmente, pero eso es un lío que es aburridísimo y no sirve para mucho explicaros, pero sí que se delimita en la ley unas funciones, habla del informe, habla de las fases, luego se desarrolla el reglamento, queda todo un poco ahí complicada la figura del educador social y, bajo mi punto de vista, hay compañeros, también tengo que deciros que opinan diferente, pero bajo mi punto de vista, el momento en el que los equipos de menores pasamos a depender de los institutos de medicina legal, en mi opinión, pasamos a tener un poco la función o estar en el sitio que corresponde.
dejamos, como dice un colega mío, dejamos de estar entre las togas para pasar a estar entre las batas. Nuestro trabajo al final es un trabajo de asesoramiento muy específico, que poco tiene que ver con, o sea, de hecho estamos presentes en la Ley 5/2000 exactamente para ser el contrapunto de la parte más jurídica o más de las ciencias jurídicas para ser de las ciencias no jurídicas. Entonces no tenía mucho sentido que tuviéramos esa pertenencia tan directa de los juzgados y fiscalías. Sin embargo, es cierto que seguimos trabajando de forma coordinada y a diario en el mismo sitio que estábamos. Que cambiar la dependencia lo que sí ha supuesto es dar una dimensión más metodológica, científica, darle o bajo mi punto de vista, darle el espacio o el lugar que merecía la disciplina forense en menores, tanto de la psicología como de trabajo social, como de la educación social. De hecho, había mucha diferencia entre un psicólogo forense que trabajaba en procesos de familia, en procesos penales de adultos o en violencia de género, a uno que trabajaba, a un profesional de psicología forense o trabajo social, porque educación social, como sabéis, no hay, que trabajaba en procesos de la ley penal de menores. Entonces, el dar ese carácter, esa dimensión, para mí ha sido positivo en ese sentido. Como sabéis, los institutos de medicina legal, entre sus funciones, tienen pues eso, la formación, la divulgación, la investigación, cosa que, por otra parte, cuando dependíamos de juzgados y fiscalías solamente, pues eso no existía. Es decir, la formación se hacía siempre en materia legal. Bueno, después de esta pequeña introducción que os he querido explicar, yo inicié mi labor profesional en el juzgado de menores en 2001, con el mismo día, el 13 de enero, el día que entró en vigor la ley de menores, y he vivido todo este proceso y realmente pienso que ahora es el momento en el que, de hecho, desde los institutos de medicina legal se ha podido fomentar que personas que formamos parte de los equipos pues hayamos podido investigar, estemos yendo a formaciones, estemos asistiendo a congresos, avalados y animados por los órganos centrales de los institutos de medicina legal del Ministerio de Justicia. Por eso os digo que esta dimensión que adquirieron los equipos para mí ha sido positiva para eso. Hemos pasado un poco de esos equipos o de esos informes más asistenciales previos a la Ley 5/2000, donde protección y reforma estaba junto, y claro, tenían una dimensión un poco más, sí, yo diría que asistencial, aunque no sé si es el término exacto, a pasar a tener que elaborar en procedimientos estrictamente penales informes de tipo forense, basados en evidencia, con criterios científicos. Entonces, por ahí es por donde yo creo que ha sido positivo. Es verdad que algunos compañeros míos no piensan lo mismo, pero bueno. ¿Qué más os quería explicar? Os quería explicar de la evaluación forense en justicia juvenil, porque creo que es importante esta dimensión de la que hemos hablado. Es cierto que, bueno, seguramente muchos conocéis la parte penal de menores. Nosotros como equipos técnicos forenses, la idea, que esto sí que me hace ilusión explicaros, la idea es que en el futuro el equipo técnico de menores, como aparece en la ley, gracias a esta inclusión en los institutos de medicina legal, se llegue a llamar a unidades de valoración forense de menores infractores. Ojalá llegue ese momento en el que se entienda que es un nombre o una nomenclatura más adecuada. En eso estamos. Se presentó por parte de 2 comunidades autónomas la propuesta al Ministerio y parece que el Ministerio cogió el testigo y decidió hacerlo para toda España. Las cosas de Palacio van despacio, ya veremos cuándo ocurre, pero será interesante ese cambio. Bueno, como sabéis, el papel de los equipos aparece en la ley a partir de la fase de instrucción. Por eso en un inicio pertenecíamos a los juzgados. Cuando la instrucción pasa a las fiscalías de menores, cambiamos nuestra dependencia. A través de la elaboración, no os voy a explicar tampoco ahí toda la ley, porque seguro que no que puede leerla, y el reglamento, pero bueno, realizamos un informe pericial. Este informe pericial es preceptivo, pero no es vinculante. Esto es importante porque nos da un nivel de autonomía muy interesante. Es decir, porque esa pertenencia tan cercana que teníamos al inicio, parecía que un poco
estábamos muy centrados en el delito, la gravedad del delito, entonces había que separarse un poco de eso y el que el informe fuera preceptivo pero no vinculante nos ayudaba mucho. Es cierto que actualmente ya claramente tiene que ser algo que es evidente, que es una metodología basada en la evidencia y donde en los informes tienen que aparecer las conclusiones forenses y una propuesta de medidas. Sabéis que hay un catálogo en la Ley 5/2000 donde tenemos que asesorar a todos los operadores jurídicos, no solamente al fiscal o al juez, sino también pues, a la defensa letrada, sobre cuál consideramos en nuestra opinión que sería la propuesta de medida. Aquí es donde realmente tiene importancia o cobra una especial importancia y dimensión el tema de la literatura científica, que yo tanto digo, sobre todo desde que estoy en SEBIFIP, que es muy importante el que consideremos que en nuestro trabajo una de las cosas importantes es la investigación, la divulgación, el poder crear comunidad, el poder explicarnos cuáles son nuestras experiencias, qué estudios hemos hecho, por pequeños que parezcan, cómo podemos compartir todo eso con los demás para poder llegar a crear literatura científica sobre temas sobre los que hay, obviamente, pero hace falta más comprobación empírica, más evidencia para poder, al menos los que estamos en el ámbito forense, poder tener una documentación, porque sin evidencia no podemos emitir un dictamen forense. Y es bastante interesante el poder crear esta comunidad en violencia filioparental. El tema es que nos encontramos que hay menos recorrido en materia forense, que luego hablaremos. Y sí que es interesante, bueno, es interesante porque es un tema al que hay que dar una respuesta diferenciada. Bueno, aquí os he puesto qué hacemos en la fase de juicio oral. Pues sabéis que todos los forenses, seamos de la disciplina que seamos, vamos a la ratificación del informe. Y en menores, la parte genuina es que solemos, por la edad que tienen, tener que actualizar continuamente la situación. Desde que emitimos el informe y hemos hecho la entrevista hasta que se señala el juicio, parece, si lo comparas con un procedimiento de mayores, que es poquísimo tiempo, pero en la vida de un chaval de 15 años, 6 meses, 8 meses, es mucho tiempo. Entonces, hay que hacer un trabajo extra de reevaluar muchas veces qué cosas han cambiado e incluso si hay que modificar la solicitud que hicimos en su momento, que muchas veces ocurre. O sea, es un trabajo que incluso se ha pensado en hacerlo al revés, el emitir un informe y la propuesta de medida emitirla cuando se señala el juicio. Se han pensado muchas cosas, pero bueno. Después de la sentencia hay otra parte del trabajo que es, en la fase de ejecución, la ley de menores permite la remisión y la modificación de la medida o de parte de la medida. Entonces ahí también hay una intervención importante. La jueza, una de las 2 juezas que actualmente están en Mallorca, viene de vigilancia penitenciaria y lo compara mucho, ¿no? La parte en fase de ejecución, que los técnicos tengamos que emitir informes para cualquier cosa, para los contenidos, las salidas y luego las posibles solicitudes de remisión y modificación de medidas, equivalen a los equipos que en vigilancia penitenciaria lo hacen en mayores, con la característica de que la ejecución en menores es mucho más corta, con muchísimo más movimiento que en mayores. Bajo mi punto de vista, y esto, si hay algún educador social en la sala, a lo mejor está de acuerdo o no conmigo, sí que en la fase de ejecución todas estas cosas, el conocer, el estar cercano a las entidades y a los recursos que están interviniendo en esa ejecución de las medidas, para mí es primordial. Y eso creo que es una función muy de la educación social. Por ejemplo, yo si tuviera que pensar de los profesionales que participamos en los equipos de menores, qué perfil es el que para mí en ejecución debería estar más pendiente y estar informando de esas modificaciones, el perfil de la educación social me parece muy interesante para realizar esa tarea, por ejemplo. Podéis no estar de acuerdo, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, sí que quería señalar que así como en otro tipo de periciales que se hacen desde el Instituto de Medicina Legal, pues son más solitarias, son trabajos más en solitario, sí es cierto que en menores es todo lo contrario. En menores se tiene un carácter interdisciplinar, bueno, hay una coordinación e intercambio de información con multitud de profesionales y entidades y agentes. Es que es inmensa, o sea, desde obviamente los centros educativos, centros de servicios sociales, servicio de protección de menores, pues imaginar desde recursos de tiempo libre, salud mental, atención primaria, es que estamos en continuo contacto con cualquier persona que haya intervenido con esa familia, ese menor o ese caso. El trabajo en equipo es muy importante, de hecho la ley prevé que los informes sean emitidos por los 3 profesionales, las 3 profesiones. Esto a día de hoy tengo que deciros que en Baleares es una ilusión desde hace 15 años, nos encantaría, pero no, es imposible. Y bueno, se hacen o de 2 o habitualmente individualmente, excepto en los casos que consideramos que tiene que estar la intervención de los 3 profesionales, y está avalado por la Fiscalía General del Estado, así que pues nos aguantamos, la verdad. Bueno, y seguimiento de evaluación. Y una cosa importante es la flexibilidad de las medidas. La flexibilidad de las medidas es algo, esta plasticidad que tiene la ejecución en menores es algo que nos da muchísimo juego a los profesionales del ámbito no jurídico para poder mostrar en todo nuestro esplendor lo que es capaz de hacer la intervención. Entonces sí que eso luego se refleja en esas remisiones, en esas modificaciones de medida. Y aprovechar, bajo mi punto de vista, aprovechar como técnicos del ámbito no jurídico esas características especiales que tiene la Ley 5/2000 respecto a leyes anteriores, no sé si lo he puesto aquí, no. El tema de poder solicitar como técnicos el archivo de la causa, poder solicitar medidas extrajudiciales, conciliaciones, reparaciones, y también el hecho de que en fase de ejecución intervengamos y podamos remitir una medida antes de que finalice la sentencia que ha puesto un juez. Me pareció alucinante esto. Yo que el día que leí la ley dije, ¿esto cómo? Que con un informe que ponemos esta condena se puede acortar. Me parecía un papel tan relevante que dije, esto hay que hacerlo bien. No sé cómo, pero hay que hacerlo bien. En aquel momento, en 2001, imaginaros. Pero bueno, ¿cómo llegamos a hablar de aquí, de hablar de justicia juvenil, a hablar de violencia filioparental? Bueno, no sé si, supongo que sí, que sabéis que desde 2002, si no recuerdo mal, y me he leído la justificación que me ha preparado la Fiscalía General del Estado para estar aquí, pone algo así como que desde 2002 se recogen datos de forma separada de violencia filioparental. Vamos a decir que lo de forma separada es una ilusión también. Si habéis leído los datos, aparece como violencia doméstica, hay que ponerse a distinguir, ahí está, al principio estaba incluido la violencia de género, luego eso sí, que empezaron a contarlo de forma separada, y no sé si mis compañeros están por aquí y estáis por aquí, ¿verdad? Porque decís así. Y no sé si usáis Minerva, o bueno, actualmente ya ha cambiado, pues ni siquiera tenemos el check de poder contar los casos de forma separada. Entonces, bueno, algún día. Sí que llegamos al tema de la violencia filioparental. Yo, por interés personal, que fue como conocí a la familia de Sevifip, hice una investigación por interés personal. ¿Cómo voy más? Ya. En violencia filioparental en 2005. 2005, madre mía, se han pasado años. Y ahí empezamos a ver lo difícil que era recabar datos y buscar literatura científica, artículos que relacionasen la parte penal con lo que nosotros nos encontrábamos, la parte penal sobre todo de evaluación, de asesoramiento con el tema de la violencia filioparental. Roberto en sus intervenciones o otros que estáis más en intervención, claro, nosotros hablamos de delitos. Las características genuinas de la violencia filioparental hace que necesitemos estudiarla mucho más.
Porque nosotros siempre decimos, bueno, un hurto de uso de vehículo, un robo, son cosas, los delitos contra el patrimonio tienen una característica común, una forma de evaluar más común. Tú puedes usar una herramienta de valoración de riesgo de reincidencia que vale para muchas cosas. En violencia filioparental no. En violencia filioparental, igual que en violencia de género o en los delitos contra la libertad sexual, sí necesitamos instrumentos específicos, formas de evaluar específicas, porque el delito no tiene, o sea, la tipología delictiva no tiene nada que ver con otras. Entonces esto pasa, ¿qué pasa con violencia filioparental? Que empezamos a ver que esto pasa, necesitamos un recurso de intervención especializado en ejecución de medidas, ya no nos valen los que sirven para todo, los generales, y todo esto por eso, porque hablamos, pues lo que hemos hablado, la importancia que tiene, es un delito relacional. La medida en justicia juvenil se le pone al menor, pero ¿qué hacemos con un menor de violencia filioparental que solo le podemos poner la medida a él? Si no conseguimos vincular a las familias, o si la familia no es posible, a otro sistema que sea protector, ¿cómo vamos a hacer la intervención? ¿Cómo diseño yo, que tengo que asesorar al juez y a los del resto de operaciones jurídicas? ¿Cómo le digo cómo diseño la medida? Primero tengo que conocer qué recursos hay, luego tiene que haber recursos específicos en violencia filioparental. Tengo que conocerlos, tengo que saberlos. Y después tiene que haber literatura científica que me relacione, que yo pueda llegar a relacionar lo que yo estoy evaluando con qué medidas son las más adecuadas, como pasa en otros delitos. Se está empezando, de hecho, una comunicación en Málaga relacionada con esto, con las motivaciones y el tipo de medida. Bueno, no sé si... No, vosotros sois de Castellón, digo, porque hubo una sesión clínica sobre el tema y ya se pidió el artículo, de hecho, y todo. ¿Qué pasa? Necesitamos todo eso. ¿Cómo se crea esto del que estamos hablando? ¿Cómo se crea literatura científica? ¿Cómo se crean artículos? ¿Cómo se crea un espacio de reflexión? Un espacio donde podamos compartir todo esto en relación a la violencia filioparental. Claro, bueno, yo tuve la suerte de encontrarme a Sevifip hace un tiempo y me pareció el sitio, pues el foro en el que yo podía preguntar, yo podía leer, yo podía tener acceso a todo eso. Carambolas de la vida, pues desde noviembre soy la presidenta, cosas que pasan, pero sí creo que es el momento de implicarnos todos, es decir, la gente que hace intervención, la gente que hace valoración forense, la gente que está en la academia y hace estudios en la universidad, que todos debemos intentar ayudar a que tengamos todos, a que poder tener instrumentos y a poder tener formas y a poder tener ideas, saber, compartir el saber para poder intervenir en este asunto que actualmente pues, es de vital importancia. Bueno, tengo 5 minutos, me sobra, no te preocupes. Bueno, aquí os pongo, lo vamos a pasar bastante rápido. Esto es parte de la investigación que presentamos en Málaga, pues para que veáis que algo que si yo, que no tengo, bueno, tengo idea justa de metodología y en investigación, se puede hacer algo, el poder compartir, seguro que salen un montón de cosas y de ideas que podéis compartir en presentar a los congresos, a ver si toda esa divulgación, ese compartir puede llegar a algún sitio, ¿vale? Puede llegarnos a nosotros, a los demás profesionales me refiero, a un foro donde todo eso se pueda compartir. Yo, ahora le comentaba a Roberto y le ha puesto hoy un ejemplo de una intervención. Es que a mí me vale oro, me vale oro porque me encuentro esas historias muchas veces. Entonces, el poder saber de qué manera podemos evaluar eso, cómo se puede intervenir, cómo vamos a diseñar la medida que vamos a orientar en el juicio, es importantísimo. Bueno, esto no os he puesto todas las diapositivas ni mucho menos, pero se hizo nosotros, al tener acceso al total de los datos en Baleares, quisimos hacer una investigación cuantitativa, la verdad. Y bueno, aquí os lo he puesto un poco, ¿no? Está el logo de los institutos, pero también está el de la consellería, porque la compañera, porque lo hicimos dos, la compañera es la representante de los equipos de ejecución de medidas.
¿vale? Lleva los que ejecutan las medidas penales. Bueno, entonces nuestra idea eran dos vertientes, pues mejorar la práctica forense y también que la intervención en ejecución de medidas judiciales estuviera más ajustada. Bueno, hicimos un vaciado de datos del total con los tipos recogidos en Minerva, bueno, todo esto. Tuvimos que separar de uno en uno, leyendo cada uno de los expedientes, biogen, de violencia doméstica, de perfil del victimario, si eran hermanos, y ir sacando expedientes, porque esto de tenemos un programa maravilloso que hemos pagado entre todos, no distingue nada. Es decir, tenemos que ir uno por uno leyendo y entonces sacamos estos datos. Bueno, no voy a ser muy... Estas son las variables que analizamos. Queríamos relacionar pues, el contexto de la víctima y el victimario, pues la forma de la agresión, el núcleo de convivencia, la relación que había entre ellos, la activación de recursos previos, la existencia de episodios previos, los antecedentes de violencia familiar, bueno, edad, sexo, presencia de conductas violentas, situación formativo-laboral, adicciones y ocio. Nos parecían las más interesantes para estudiar. La idea es que este estudio, los órganos centrales del Instituto de Medicina Legal sí que nos han dado permiso y están en ello, en que lo podamos ampliar, que sea habitual poder analizar estos datos y ya idea de las asesoras en Madrid es que se amplíe al menos a todo el ámbito no transferido, que podamos tener los datos de Baleares, pero también podamos tener los datos de Murcia, de Extremadura, y podamos ver cómo va el perfil de Baleares. Siempre Irene, la compañera de Madrid, siempre me dice que los datos parece que vamos por un lado y el resto de España va por otro en datos y en conclusiones. Bueno, para que tengáis un ejemplo, este es el perfil que nos salió. Obviamente el perfil es un perfil, ya me entendéis, eso, según los datos. Victimarios varones que ejercen violencia contra sus madres, edad 16-17, presentan conductas adictivas, sin estructuración del tiempo libre, conductas violentas en otros contextos y con episodios de violencia filioparental previos a la denuncia, pertenecientes a núcleos monomarentales en los que se han activado previamente recursos sociosanitarios y las agresiones se producen mayoritariamente con violencia verbal y física. Ya os digo, esto es el mapa, la foto que te sale. Y bueno, ¿no? De ahí sí que hicimos unas cuantas reflexiones, que básicamente parecía que este estudio, lo que en vez de dar respuestas, lo que estaba haciendo es generar muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones que el objetivo o la gracia sería que pudiéramos seguir investigando. Bueno, y aquí os lo pongo. Pues la importancia de la investigación, de la generación de literatura científica, bueno, un poco lo que os he explicado, y para mí estos son los objetivos que tiene la SEBIFIP. Y bueno, yo os invitaría a que os acercarais, a cotillearais un poco la web y que vierais en qué cosas podríais aportar, ayudar. Yo encantada. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y ahí está mi mail, cualquier cosa que necesitéis. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por haber compartido con todos nosotros y con todas nosotras el importantísimo trabajo que realizas cada día en el equipo. Y bueno, ha sido todo un placer y esperamos poder contar contigo más adelante en otras ediciones. Muchas gracias. Gracias a ti.